Son pocos los futbolistas que pueden ser considerados como un todoterreno. Esa clase de futbolista que puede jugar en cualquier posición. Y si tenemos que nombrar a uno solo, creo que el nombre es bastante claro. Ruud Gullit fue uno de los mejores jugadores en su época con el Milan. Un futbolista fantástico que era capaz de atacar con una increíble calidad técnica, pero a la vez podía defender y cumplir con las tareas de un mediocampista puro. No muchos saben el origen de esta leyenda, y hoy te lo voy a contar. Esta es la historia de Ruud Gullit, el todoterreno por excelencia. Mi nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Ruud Gullit nació en Ámsterdam, Países Bajos, el 1 de septiembre de 1962. Gullit se enamoró del fútbol desde que era niño, y cómo no hacerlo en esta ciudad. Ámsterdam siempre ha respirado fútbol, con el mítico equipo del Ajax. Comenzó a jugar en un club local, pero luego se uniría al DWS Ámsterdam, y en este equipo coincidió con otras dos leyendas, Ronald Koeman y Frank Rijkaard. En este equipo es donde hizo el salto al fútbol profesional, y fue el Haarlem quien lo ficharía, un equipo que ahora mismo ya no existe. Gullit debutaría a los 16 años, siendo el debutante más joven de la historia de la Eredivisie, y desde muy joven demostró sus increíbles cualidades. Marcaría 32 goles en 91 partidos, jugando en muchas posiciones. Podía jugar como mediocampista y también lo hacía como extremo. El mismo entrenador estaba impresionado con su rendimiento, mencionando que Gullit era el Duncan Edwards holandés. Pero, ¿quién era Duncan Edwards? Duncan Edwards fue un futbolista inglés que jugó en el Manchester United. En sus tiempos fue uno de los mejores jugadores del mundo, siendo un mediocampista todoterreno. Usaba ambas piernas, buen cabeceo y buena defensa. El mismo Bobby Charlton, quien es considerado uno de los mejores ingleses de la historia, dijo que Duncan podía convertirse posiblemente en el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos. Lamentablemente, Duncan Edwards falleció trágicamente a los 21 años, en el accidente aéreo de Múnich en 1958, junto a 7 compañeros del United. Gullit fue buscado por el Arsenal de Inglaterra, pero finalmente se decidió por el Feyenoord. En su etapa en este equipo disputó 85 partidos, marcando 31 goles, números que eran bastante buenos, considerando que no era un delantero centro. Aquí pudo coincidir con la gran leyenda, el mejor holandés de todos los tiempos, Johan Cruyff. De él aprendió mucho sobre el fútbol táctico y la inteligencia en el juego. Gullit llegó a ser nombrado el futbolista del año en los Países Bajos, y aparte sería clave para obtener el título de liga, pero lamentablemente en un partido ante el St Mirren, equipo escocés, recibió muchos insultos racistas por parte de la afición escocesa. Gullit declaró que fue la peor noche de su vida. Gullit tiene ascendencia de Surinam por parte de su padre, al igual que su amigo Rijkaard. Su padre emigró de Surinam a Países Bajos en busca de una mejor vida. Debido a su color de piel, Gullit sufrió mucho racismo, y más en esta época en donde ni siquiera estaba mal visto insultar por tu color de piel. En 1985 Gullit llegaba al PSV Eindhoven, un fichaje muy polémico, pues la gente del Feyenoord empezó a llamarlo vendido y mercenario. Aún así el rendimiento de Gullit aumentó, pues su capacidad goleadora mejoró bastante. En su primera temporada anotó 25 goles en 38 partidos, quedándose con el título de liga y el premio al mejor futbolista de Países Bajos. Y el siguiente año repetía el campeonato liguero, anotando 28 goles en 37 partidos. Para este momento Gullit era considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, y era momento de saltar a un club histórico, el inicio de una nueva era que cambiaría por siempre el fútbol. Gullit llegaba al AC Milan, un equipo lleno de historia, de leyendas, pero no llegaba un equipo ganador. En ese momento el Milan tenía casi 10 años sin ganar un título de liga y cerca de 20 años sin una Copa de Europa, una racha llena de fracasos deportivos. Pero el equipo italiano se encargaría de cambiar la historia, al traer al entrenador Arrigo Sacchi, uno de los mejores entrenadores de la historia. En aquella época la liga italiana era famosa por el estilo de juego catenaccio, un estilo defensivo y ordenado, pero la gran excepción de esa liga fue el Milan de Sacchi, quien jugaba un fútbol más ofensivo que los demás, con una defensa adelantada y una increíble presión intensa. ¿Y cómo no iban a hacerlo? Tan solo miren el equipo que tenían. Juntaron a un equipo histórico con Franco Baresi en la saga defensiva y un joven Paolo Maldini de lateral izquierdo. Usaban un doble pivote con Carlo Ancelotti y Frank Rijkaard. Y por último la gran dupla, Gullit y Marco Van Basten. Gullit se desempeñaba como un mediocampista creador y muchas veces como mediapunta, pero tenía un estilo de juego muy versátil. Cumplía en cualquier posición del mediocampo. En su primer año Gullit ganaría el Balón de Oro en el 87 y le dedicaba el premio a Nelson Mandela debido a su admiración por él, ya que fue un político y filántropo que luchó contra el racismo y la pobreza. En la primera temporada obtendrían su primer Scudetto y en muchas ocasiones Gullit tuvo que jugar como centrodelantero debido a una lesión de Van Basten, demostrando que verdaderamente podía jugar en cualquier posición. Pero el año siguiente romperían la sequía en Europa. Ganarían 5-0 el Real Madrid en las semifinales y en la gran final Gullit se vestiría de héroe, anotando 2 goles en la goleada de 4-0 ante el Steaua de Bucarest. El Milan era campeón de Europa, Gullit era campeón de Europa, y este tridente empezó a ser famoso en todo el mundo. El tridente holandés, Van Basten, Gullit y Rijkaard. Primero teníamos a Van Basten, con su capacidad goleadora brutal, una derecha potente y ganador del Balón de Oro en 3 ocasiones, considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. ¿Y qué decir de Frank Rijkaard? Un asombroso mediocampista defensivo, pero con una gran técnica individual. No era el típico mediocampista destructor con poca técnica, él era un futbolista muy elegante, pero Gullit era el motor de este equipo. Era una combinación entre potencia y calidad. Muchísima fuerza, sí, pero técnicamente privilegiado. Y aparte tenía mucho gol. Gullit siempre tuvo un carisma increíble. Todos lo amaban. Y con ese pelo era imposible confundirlo. Un jugador único en la historia. Pero estos tres no solo triunfaron en Italia. En 1988 jugarían la Eurocopa con la selección de Países Bajos, venciendo en la final 2-0 a la Unión Soviética. Y el primer tanto lo haría Ruud Gullit, quedándose así con la Copa de Europa de las Naciones.
En 1990 obtendría su segunda Copa de Europa, venciendo al Benfica de Portugal y convirtiéndose en historia del fútbol. Pero todo cambió cuando llegaría Fabio Capello. Empezó a borrar a Gullit poco a poco de las alineaciones, principalmente por sus lesiones, pero tuvieron problemas personales. Y ni siquiera lo convocaría a la final de Champions. Después de esto, Gullit hizo las maletas. Gullit se marchaba de préstamo al equipo de la Sampdoria. En este equipo tuvo una gran primera temporada, siendo campeón de Copa. Y anotaría 19 goles en total, uno de ellos ante el Milan, su ex equipo. Este partido fue histórico. El Milan ganaba 2-0 a la Sampdoria, pero Gullit sacó su mejor versión. Le tocaron el orgullo. Estuvo en todas partes del campo luchando por todos los balones, y tuvo un duelo férreo ante Franco Baresi. Al finalizar, Gullit anotó el gol de la remontada, celebrando el gol con mucha rabia. Finalmente Gullit volvió al Milan, pero solo por muy poco tiempo. Se despedía del Milan de manera oficial. Decía adiós al equipo rosonero, anotando 56 goles en 170 partidos. Una leyenda absoluta. Después de la Sampdoria ya no quedaba nada más, o bueno sí, una última aventura por Inglaterra. En 1995 aceptó una oferta del modesto Chelsea. Sabemos que el Chelsea hoy es un equipo poderoso, pero en aquel momento no recibía la fuerte inversión del empresario Abramovich. En ese momento era un equipo de media tabla. Con el Chelsea le dieron la oportunidad de ser entrenador, pero aún seguía jugando. Uno de estos casos en donde es entrenador y jugador a la vez, siendo de los pocos que han podido tener ese privilegio. En 1997 Gullit consiguió la FA Cup con el equipo Blue, siendo futbolista y entrenador a la vez, pero un año después se retiraría como futbolista y sería destituido como entrenador. La gran leyenda colgaba las botas. Apodado como el Tulipán Negro, considerado por France Football uno de los mejores jugadores de la historia. Su etapa como director técnico siguió, pero no con mucho éxito. Entrenaría varios equipos, como el Newcastle, el Feyenoord, Los Ángeles Galaxy y por último el Terek Grozny de la Liga Rusa. Aún así, Gullit siempre fue recordado no solo por la afición del Milan, sino por la afición del fútbol en general. Uno de los futbolistas más completos que han existido. Quizás no volvamos a ver algo igual. Y sin más que decir, esta fue la historia de Ruud Gullit. ¿Alguna vez viste a un chico de 19 años ser capitán de uno de los clubes más grandes del mundo? Seguramente sí lo has visto. Solo alguien con mucho liderazgo es capaz de portar el gafete de capitán con mucho orgullo. Matthijs de Ligt ha sido de los talentos más prometedores que nos ha dado el fútbol, al menos en la parte defensiva. Con el Ajax maravilló todo el mundo, pero con la Juventus no funcionó como se esperaba. Parece que con el Bayern la cosa vuelve a arrancar, pues de Ligt es un jugador muy joven que puede volver a pertenecer al top de centrales del mundo. Pero, ¿sabías que hay una razón por la cual demuestra tanto liderazgo? Esta es la historia de Matthijs de Ligt, el capitán más joven. Mi nombre es Leo Salinas. Prepara.